Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. ¿Es posible ponerte cachas en 6 meses o no es posible? Hoy vamos a verlo y vamos a verlo con una persona conocida, más que conocida en esta plataforma. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues hoy vamos a ver si es posible, si no es posible, que una persona de complexión normal, sedentaria, pueda dar el salto en tan solo 6 meses y convertirse en alguien, como dijéramos, un chulo de piscina. ¿Es posible o no es posible esto? Hay una persona que dice haberlo hecho. Es Romo Alfons. Esta persona que muchos de vosotros le conoceréis, pero probablemente en este canal no tantos, porque es una persona especialista en SEO y precisamente las personas que seguís este canal, pues creo que vais más en el perfil de visionar vídeos más que ser creadores de vídeos. Entonces, si no hay mucho creador, probablemente muchos de vosotros no le conozcáis, aunque sí es una persona muy conocida en esta plataforma. Romo Alfons, o Romo como se le conoce también, pues resulta que es una persona especialista en SEO, como digo, tiene sus negocios, donde además de ser SEO, también es CEO de todos estos negocios. Por lo tanto, digamos que es una persona muy peculiar, una persona con mucha energía, una persona que todavía es joven y sin embargo ha tenido ya sus logros en esta vida. Como digo, no se puede ser tan fácilmente SEO y CEO a la vez, y él es de los pocos que puede decirlo. Y llegados a este punto, pues tenemos a una persona, como digo, joven y acostumbrada al éxito. Bueno, pues hace aproximadamente medio año, poco más, le hacían una entrevista. Y en esta entrevista, la persona que se la hacía, pues le dijo: ¿tú estás acostumbrado a conseguir todo aquello que te propones? Y entonces Romu cayó en la trampa de decir: bueno, pues probablemente sí. Y entonces el otro le volvió a decir: ¿y entonces por qué no estás cachas? Resulta que aquí le dio en la diana, porque resulta que Romu llevaba tiempo teniendo esta asignatura pendiente. Él ya lo había intentado, él había intentado hacer deporte en serio y volver a recuperar lo que ya tuvo en su día. Porque, como nos muestra en uno de sus vídeos, pues resulta que él ya era deportista, ya de tiempos jóvenes, en su juventud, había hecho atletismo, artes marciales, una serie de deportes. Con lo cual también ocurre una cosa, y es que una persona, si luego se deja, aparece ese aspecto sedentario que al final, bueno, pues puede parecer lo que no es, pero una persona que ha hecho deporte muchos años, digamos que es una persona que requerirá de menos esfuerzo para que vuelva a aparecer lo que en su día hubo. Y a esto se le llama memoria. O sea, el cuerpo tiene una memoria, los músculos tienen su memoria muscular, y entonces precisamente una persona que siempre ha sido gorda y que de buenas a primeras consigue estar en forma, tiene que tener mucho cuidado, porque el efecto memoria, si lo dejara, tendería a llevarle a ser la persona endomorfa que fue en su día. Y sin embargo, una persona atlética, pues aunque se deje, si volviera otra vez a recuperar el deporte, tendría más facilidad que otra en retomar lo que hubo en su día. Bueno, por ahí van los tiros. Resulta que aquí tenemos una foto de un antes y un después de Romo Alfons. A la izquierda podemos ver una persona de un aspecto deplorable, una persona con un aspecto lamentable, con un aspecto que haría vomitar a una cabra. Bueno, es broma. Y a la derecha tenemos al primo de Sumosol. Si tenemos en cuenta que entre una foto y otra hay 6 meses de diferencia, pues claro, esto ha levantado comentarios y comentarios fuertes. Entre ellos, los dos que más se ha podido ver, el primero de ellos es que puede haber Photoshop ahí, y el segundo que puede haber algo más, que puede haber una persona ciclada. Entonces el propio Romo Alfons pues lanzó una petición, y la petición consistía en que opináramos si creíamos que realmente estaba ciclado o no estaba ciclado, porque luego él explicaría lo que había hecho. Bueno, pues en base a esto se debe el título de este programa, y no es que yo esté cuestionando aquí si se ha ciclado o no, sino que es él mismo el que lanzaba al aire esta pregunta: ¿piensas que aquí detrás de esto hay un ciclo o es natural, ¿no? A base de entrenamiento y bueno, y lo que sería nutrición y descanso, que serían en definitiva los 3 ciclos: entreno, nutrición y descanso, si queremos hacer las cosas bien cuando trabajamos el músculo. Bueno, pues mucha gente ha opinado,
y hay mucha gente que opina sobre Photoshop. Bueno, en este sentido hay un segundo programa que hace después de esto el propio Romu, y según está tratando el tema y dice, a ver, Photoshop, respondiendo respuesta, Photoshop, una mierda, Photoshop, se levanta la camiseta y entonces pues muestra que hay tableta y demás. Con lo cual, bueno, pues eliminado el tema Photoshop, habría que pasar al segundo estadio. ¿Hay o no hay una persona ciclada? ¿Hay anabolizantes esteroideos o no los hay? O lo que podrían ser hormonas, o vaya usted a saber. En cualquier caso, aquí lo que preguntaba el propio Romo Alfons era eso mismo, si pensábamos que había o no había ciclo. Bueno, pues me voy a atrever a dar mi opinión en el programa de hoy, porque a fin de cuentas, pues bueno, aunque alguno de vosotros esté diciendo, pero ahora qué hace Batteryman hablando de un tema tan lejano a lo que viene siendo habitual. En definitiva, yo os recordaría que en este canal se trata de ciencia y que la salud no deja de ser otra rama de la ciencia, por lo tanto nos vamos a meter ahí también. ¿Y bajo qué autoridad vamos a dar un criterio? Bueno, pues puedo deciros que a lo largo de mi vida muchos de los años los he dedicado al deporte. Otra cosa es que ahora me veas pues con este aspecto deplorable también. Bueno, pues esto se debe a que tuve la suerte, entre comillas, de que en su día y precisamente en el momento en que más enganchado estaba al deporte, pues ahí tuve que pasar por una lesión deportiva que me sacó del deporte de un día para otro. Lo peor que le puede pasar a un deportista, lo peor que le puede pasar a una persona enganchada al deporte, me vino a visitar a mí. Y tuve que dejarlo de un día para otro. Llegado ese momento, pues la verdad que también di gracias a que no había tomado ese tipo de sustancias de las que estamos hablando, porque digamos que de ese momento ahora he perdido 10 kilos. Ahora mismo soy 10 kilos menos de lo que tenía antes, en músculo solamente. Bueno, pues si hubiera tomado sustancias que me hubieran llevado a estar 20 kilos por encima de mi peso, o vaya usted a saber, pues luego la verdad es que quizá te quedas con otro aspecto, te quedas más fofo, te quedas de otra forma, ¿no? Bueno, pues digamos que en base a todos esos años que he dedicado de mi vida al deporte, pues hombre, algo de criterio sí pueda tener y será el que utilicemos esta noche aquí para ver, bajo mi punto de vista, si puede haber ciclo o no puede haber ciclo detrás de este cambio tan radical en Romo Alfons. Bueno, pues tenemos a la izquierda una persona de complexión sedentaria en ese momento, casi endomorfa, vamos a decir, y a la derecha tenemos una persona que parece su primo. Bueno, 6 meses solamente. La verdad es que esto te golpea la vista y el sentido común, porque parece uno de esos anuncios de revista del antes y el después. Es que es el ejemplo típico del antes y el después. Y la verdad es que cuesta trabajo pensar que detrás de todo esto hay un trabajo sano, normal y sin ayuda química de sustancias de las que hablábamos antes. En principio él, en un programa posterior, ha dicho y ha explicado que no, que lo que hay detrás de todo este cambio tan radical ha sido producto de un entrenamiento muy intenso, la verdad es que bastante intenso, y además de ello, pues teniendo cuidado de la nutrición y todo lo que conlleva. Como decía antes, el ciclo del entreno, nutrición y descanso. Pero además me atrevería a decir que detrás de este cambio tan radical es imprescindible que haya detrás un personal trainer y en este caso lo ha habido. También lo dice por ahí en uno de sus programas, que más adelante hablará de ello el propio entrenador que ha tenido. Obviamente esto es importante matizarlo, porque con este programa de hoy yo pretendo, por un lado, el poder animar a personas que, bueno, que por una razón o por otra no se atrevan a dar el salto de entrenar, porque las veces que lo han intentado no han visto cambios. Bueno, pues de esta forma que vean que es posible el cambio. Y yo voy a hacer un matiz en todo esto, y es que Romo aquí probablemente se ha metido en un entreno que esté en el borderline de lo que sería el peligro, de lo que sea un entrenamiento peligroso. Y me refiero, una persona que tenga el cuerpo del individuo de la izquierda y que quiera estar como el de la derecha en 6 meses directamente, sin un entrenador personal, sin un pasado de persona deportista, sin una juventud. Romo Alfons tiene 42 años, todavía es joven. Entonces, sin un cóctel de este tipo de cosas, pues una persona que a lo mejor no haya hecho deporte en su vida y pretenda dar ese salto, a lo mejor por el camino se queda en un infarto. Esto hay que decirlo. Y hay que decirlo porque yo creo que en ese entreno radical que ha hecho aquí Romo Alfons, pues yo creo que se le ha jugado bastante, no sé si a un infarto, pero
Él mismo nos estaba contando que hay días que se levantaba y antes de desayunar se hacía 14 kilómetros. Y luego por la tarde algunos días se hacía otros 10, 24 kilómetros al día. Esto, una persona que quiera dar ese salto, tiene que tener un pasado atlético en su vida, tiene que haber sido deportista y tiene que saber lo que es entrenar con intensidad. Su cuerpo ya tiene que conocer lo que es el entrenamiento de intensidad. Si no, no puedes hacer esto, porque si lo haces, es muy posible que acabes con un infarto. Esto quiero decirlo así de claro, porque el ver estas imágenes del antes y el después puede motivar, pero yo animaría a las personas que se sientan motivadas con esto a que cojan esa motivación y efectivamente comiencen a entrenar, pero saquen de la ecuación el factor tiempo. Y esta sería la mejor forma de llegar a conseguirlo, porque una persona que no haya hecho deporte con anterioridad, que sea sedentaria porque siempre lo ha sido, pues y además que no tenga ni idea de nutrición, y que por otra parte no pueda permitirse un entrenador personal, vuelvo a repetir, intentar dar ese salto en 6 meses sin esos condicionantes sería una de dos, o no conseguirlo o quedarte por el camino. Entonces mi consejo sería sacar de la ecuación el factor tiempo. Esta persona, Romo Alfons, lo ha conseguido. Bueno, pero estamos hablando de una persona que ya era deportista, que está un poco colgado. Este hombre, la verdad es que es una persona con mucha energía. Y una persona con mucha energía que ya ha sido deportista y que detrás tenía un personal trainer, pues oye, ha querido hacerlo, lo ha hecho y lo ha conseguido. Pero vuelvo a repetir, incluso yo creo que para él, yo creo que ha estado en el borderline y dice que en su momento va a hacer otro programa explicando también alguna lesión que ha tenido y demás. Y probablemente yo creo que le ha pedido más a ese cuerpo de lo que le tenía que haber pedido. Entonces, probablemente a él también le ha pasado factura ese cambio tan radical en tan poco tiempo. Bueno, pues matizado todo esto, yo pasaría a explicar por qué a mí me parece que yo soy de los que sí está a favor de lo que él dice y por lo tanto yo creo que no ha habido ciclo en todo esto. Bueno, pues yo voy a decir en qué me baso para saber por qué creo lo que él está contando y lo que creo es que lo ha conseguido de forma natural. Entonces, a la izquierda, persona de complexión sedentaria, con su capita de grasa, y no hay que olvidar también los líquidos retenidos en un organismo, porque generalmente cuando una persona acumula peso, acostumbramos a decir te sobran grasas, esas grasitas, no sé qué, no sé cuántos, y nos olvidamos de los líquidos retenidos que también están ahí. Pues todo esto lo que nos hace es tapar todos esos músculos que están ahí debajo. Bueno, entre la foto de la izquierda y la de la derecha, ¿qué tenemos? Pues el individuo sedentario, el individuo hipertrofiado. Hipertrofiado que por supuesto se ve que ha perdido una importante capa de grasa, una importante capa de líquido, ha ganado por contra masa muscular, ha ganado definición, ha ganado relieve, pero además esta persona que no es tonta, pues también ha tenido factores a tener en cuenta a la hora de hacerse la foto. Entonces en la foto se ve también que se la ha hecho en caliente. Según estaba entrenando, pues ha soltado los hierros y ha dicho, venga, ahora mismo esa foto. Y entonces se ha hecho una foto en caliente. Y por tanto lo que se ve ahí es una hipertrofia, pero es una hipertrofia natural, o lo que es lo mismo una hipertrofia puntual o aguda, que se define, y es la que produce el propio entrenamiento o postentrenamiento, que al final te dura, pues oye, un cuarto de hora, 20 minutos, estás con una hipertrofia interesante. Si la misma persona a la media hora de hacer la foto le dices vamos a repetir la foto y además en vez de ponerte debajo del sol que te está dando una luz cenital, con lo cual esa luz cenital te está acentuando el relieve muscular porque aparecen sombras y demás. Si en vez de debajo del sol con esa luz cenital nos metemos dentro de casa y encima media hora después y encima te vas a quitar ese brillo, porque en esa foto hay brillo. Puede ser sudor, puede ser agua o puede ser vaselina, me da lo mismo. Pero también hay brillos, con lo cual todo eso acentúa esa definición, acentúa ese relieve muscular. O sea, aparte de que hay una hipertrofia aguda en ese momento, pues también ocurre que la foto está pensada pues para la foto del después. Tiene que ser una foto potenciada, una foto donde se vea el máximo potencial aquí de este cuerpo que me he currado en 6 meses. Pero si tuviera que irme ya a lo que más fuera yo a considerar el mejor indicador para decir esta persona no se ha ciclado,
Me iría precisamente a esa hipertrofia, como digo, aguda o postentrenamiento que hay en ese momento. Vemos que efectivamente hay unos músculos en hipertrofia, pero luego nos vamos al programa donde precisamente se levanta la camiseta, enseña tableta. Bueno, pues en ese momento podemos ver que ahí está en frío y entonces podemos ver que está muy lejos de la hipertrofia de esa foto. Bueno, pues se podría decir que una persona cuando muestra mucha diferencia entre la hipertrofia postentrenamiento y cuando está en frío, o mucha diferencia de caliente a frío, se podría decir que casi seguro esa persona no esté ciclada. Porque precisamente uno de los factores, uno de los indicadores de la persona ciclada es que estando en frío parece que acaba de soltar los hierros en ese momento porque está en hipertrofia. Pero es una hipertrofia distinta, es una hipertrofia denominada crónica porque se ha cronificado a base de esos anabolizantes esteroides o de esas hormonas o en cuestión de la sustancia que proceda. Por lo tanto, para mí esto sería el indicador mejor en que podríamos fijarnos, es eso, la diferencia de esta misma persona de estar en caliente a estar en frío. Por lo tanto, yo bajo mi punto de vista, ¿amparado en qué? Pues vamos a decir en todos los años en los que también fui deportista y que en su día cuando tenía la edad de Romo Alfons, pues oye, también estaba medio fuerte. Otra cosa es que también tendrías que saber la edad que tengo yo ahora, porque entonces a lo mejor empezaría a saber que quizá mi aspecto no fuera tan deplorable como parece. Bueno, pues mi conclusión final es que sí estoy con Romo Alfons, en que lo ha podido conseguir perfectamente de forma natural, aunque vuelvo a incidir en que no es tan natural la intensidad que ha utilizado para conseguir ese cambio en tan solo 6 meses. También lanzar un mensaje a las personas que dicen lo del ciclado, bueno, pues lo dicen por la propia hipertrofia que pueda parecer, recordar que él reconoce que sí ha tomado y está tomando proteína, tanto proteína como creatina. Entonces la proteína tiene una función que es la de reconstruir el músculo en el ciclo de descanso y sin embargo la creatina pues digamos que también, entre otras cosas, digamos que crea hipertrofia muscular. Luego entonces también es normal que aparezca una hipertrofia si también está suplementando de una forma más o menos natural, y con esto no quiero animar a que personas que estén entrenando o empezando a entrenar ahora directamente se vayan a comprar o proteínas o creatina. Bueno, pues creo que nos hemos extendido ya demasiado, lo vamos a dejar aquí. O antes de irnos podríamos dejar un mensaje al propio Romo Alfons por si acaso le ha dado por llegar hasta aquí en esta enmarañada red que supone esta plataforma, pues lo mismo hasta ha podido llegar y ver este programa, y le lanzaría otro mensaje, otro reto, y sería relacionado con lo que serían los números de este mismo canal, donde hemos visto algo rarísimo de un tiempo a esta parte. Hemos visto como un canal que llevaba unos números medio malos o medio buenos, pues al final de un día para otro pasó a estar en la vía muerta. La plataforma cogió este canal y lo puso en la vía muerta. ¿Por qué ocurren estas cosas y por qué le ha podido ocurrir eso a este canal? Ese es el reto que le lanzaría desde aquí a Romu si es que ha llegado a ver este programa. Pues nada más, como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo. También te invito a dejar un like, a ver si es posible que pongamos este canal donde tiene que estar, que es en el number 1 del ranking de esta plataforma. Y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.